Con- Buen día, soy la psicoanalista Rosa María Mejía Luna, con el gusto de compartir el tema de hoy del miedo a la soledad y cómo la psicobioenergética participa en esta dinámica del pensar, sentir y hacer que nos caracteriza con estos rasgos de miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un rasgo principalmente de codependencia, del miedo a dejar de ser dependientes, el miedo a no tener o a perder lo que se tiene. El miedo a la soledad a veces nos lleva a un replegamiento hacia la represión de nuestros propios deseos y nos sometemos a los deseos de los demás por no permitir que nos abandonen. En sí, la soledad es una necesidad de ser visto, de ser escuchado, de ser atendido, pero siempre buscando satisfacer estas necesidades afuera y no adentro. Buscarlas dentro de nosotros es lo que nos va a permitir poder llegar al logro de una soledad, aunque ésta sea peligrosa y adictiva, ya que una vez que se da uno cuenta de cuánta paz y cuánta tranquilidad se adquiere y además la diferenciación de sí mismo con el mundo exterior o con el reflejo del otro, nos volvemos adictivos y se nos complicará después lidiar o pelear o querer educar o transmitir o corregir a los otros los miedos o temores de nosotros mismos. En sí, podemos medir el miedo a nuestra soledad por medio del reflejo de espejo entre lo imaginario, simbólico y real que se maneja en la psicobioenergética para describir nuestros rasgos de personalidad y esta fuerte característica del miedo a la soledad. Es decir, el reflejo del otro es cuando estamos escuchando al otro y nosotros queremos corregirlo o aconsejarlo para que él cambie la manera de ser de tal manera que no pierda a su pareja o que no pierda el empleo, el que no se encuentre solo o sin lo que acostumbradamente está habituado a recibir, a pensar, a hacer o a sentir. En sí, estos dos factores que nos caracterizan y que se llama ego, y el ego no es otra cosa más que el caparazón o la protección o la fachada de nuestra personalidad y el reflejo que proyecta hacia los demás, y de la misma manera nosotros podemos identificar el ego de las personas que nos rodean o con las que nos comunicamos, y este ego siempre debemos de considerarlo como falso. Este ego siempre va a estar tratando de protegernos y lo vamos a manifestar de alguna manera fingiendo para ser aceptados o mintiendo o actuando de una manera que no es auténtica y es forzada. Y estos cambios de representación muchas veces nos van a
nos van a caracterizar de afuera en críticas en que somos muy volubles o cambiamos muy rápido de un estado de ánimo a otro, o que somos muy impulsivos. Y estas características pueden ser negativas o positivas. Esta descripción que hacen de los otros, de uno mismo, es la percepción que tienen ellos fuera de sí, pero en sí es su propio ego. De la misma manera que nosotros podemos proyectar o identificar, criticar, juzgar o alabar alguna proyección de nosotros mismos en el otro. Este ego es la falsedad o el caparazón que nos va a proteger, la represión, donde se va a encontrar escondido el miedo. Y nos hace dependientes, nos hace adictos, a esta dependencia de protección, de sometimiento y de control, ya que este miedo a la soledad tiene dos características en la personalidad. Es de control, de que queremos controlar al otro, someterlo, manipularlo o enajenarlo. Y también la otra característica de este tipo de rasgos del miedo que podemos ver en nuestra persona o en las diferentes personas es la evitativa. Cuando algo evitamos o cuando alguien nos evita, nos hace sentir este miedo. Y es cuando se presenta la proyección. Ante esta confrontación o ataque, también puede ser positivo o negativo, en la que también nos prestamos, si es positivo y es de engaño, lo que percibimos de afuera ante nuestro propio reconocimiento de nuestros valores. También esta posibilidad positiva nos va a llevar a un engaño de nosotros mismos y a fingir una actitud de pensamiento o sentimiento falsa ante los otros. Podríamos poner muchos ejemplos de ello, que a veces no la creemos. Cuando te dicen eres una buena persona y si nosotros este valor no lo tenemos reconocido dentro de nosotros mismos, nos vamos a engañar y vamos a fingir que somos buenas personas y vamos a actuar como buenas personas para el cumplimiento de la manipulación de los controles del miedo, ya que de esta manera, si yo soy buena persona y me ven como buena persona, pues por consiguiente tengo que seguir cumpliendo con esta expectativa, aunque lleve de por medio mi autoestima o me lleve a hacer algo que no estoy acostumbrado a hacer o que en el momento no lo quiero hacer. Todas estas manipulaciones son por el miedo de ser rechazados, por el miedo de ser etiquetados, por el miedo de ser juzgados o evitados. La evitación y el control son las características principales de una persona dependiente. Una persona dependiente es la esclava de este temor a perder y se caracteriza por un miedo no aceptado, no reconocido hacia una independencia, hacia una liberación, hacia un bienestar consigo mismo, independientes de un mundo externo. Es necesario y es complementario el mundo externo, pero en un primer momento tenemos que atrevernos a vencer estos miedos a través del reconocimiento de nuestras virtudes, de nuestros defectos, de nuestras cualidades, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, antes de salir al mundo externo, para poder armarnos y poder diferenciarnos y que no nos afecte lo que el mundo externo quiera hacer de nuestro ego.
o quiera ser de nuestra personalidad o de nuestras emociones o de nuestros sentimientos o de nuestras conductas, que no permitir ser juzgados o ser maltratados o que nos provoquen una baja autoestima. La propuesta de la dinámica de la psicobioenergética es poder permitirnos o darnos permiso de manejar el miedo a la soledad, de romper los parámetros de codependencia, de ser dependientes, sujetarnos a nuestras propias posibilidades hasta cierto punto de aislamiento, de replegamiento, para darnos el tiempo y el espacio de reflexionar sobre lo que pensamos, sentimos o hacemos alrededor de una dependencia que no nos va a liberar hasta que no podamos vencer ese miedo que nos controla, nos somete y nos lleva a esa ubicación de nuestro inconsciente, que es la represión. Ahí donde se encuentra reprimido realmente todos nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros objetivos, por no estar armados con nosotros mismos, por no estar reestructurados en nosotros mismos, por no diferenciarnos del mundo externo, y es necesario poner en práctica estas técnicas de psicobioenergéticas y darnos la oportunidad de pensar, sentir y hacer solos con nosotros mismos, de ser honestos y de aplicar los valores como son el respeto a nuestra propia persona, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y poner en primer momento, hacer un replegamiento en esta represión para reestructurarlos y poder decidir qué podemos liberar de nuestra represión, que va a salir de manera estructurada, siempre buscando la paz, un beneficio, un bienestar con nuestra propia persona. Un ejemplo sería que pensar que primero yo para poder estar bien contigo. Si no logramos o estamos mezclados, todavía no estamos divididos y estamos en esa dependencia, en esa situación de estoy muy cómoda, no quiero independizarme, no quiero liberarme, no quiero nada que sea de dentro de mí para afuera, estamos en la posición de una personalidad dependiente. Así, de esta manera, vamos a tener que estar sujetos y sometidos a una manipulación externa, a una sugestión externa. Cuando nosotros podamos entender esta dinámica de la psicobioenergética en este replegamiento individual, personal, que contiene nuestra propia energía, y en esta dinámica del pensar, sentir y hacer, diferenciándonos y dividiéndonos, separándonos del mundo externo para poder ir a arreglar, encontrarnos a nosotros mismos, analizarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos, y cuando ya estemos listos para comunicarnos con el exterior, poder establecer parámetros. Va a ser entrarle a un mundo totalmente diferente, un mundo donde podemos elegir quién, dónde, cuándo, cómo y a qué hora podemos pensar, sentir o hacer lo que nosotros deseamos, porque va a existir estos valores como el respeto, la honestidad, y que ya consolidamos en nosotros mismos. De la misma manera
que que va a trascender esta integración hacia el exterior. Para poder trascender y superar todos estos factores y todos estos síntomas y que presenta las desviaciones o alteraciones de una personalidad armoniosa, está precisamente en todos los programas tocando la psicobioenergética diferentes temas de interés que nos van a poder ayudar a ponerlo en práctica. Pero la práctica sugerida es primero dentro de nosotros mismos, en nuestro pensar, en nuestro sentir y hacer. Y una vez que los controlemos y que los dominemos, entonces podamos ponerlos afuera de tal manera, como decía el inicio del programa, donde les compartía precisamente que la soledad es peligrosa y es el objetivo que queremos lograr, a arriesgarnos a entrarle a este camino, a este sendero, a esta investigación, a esta reestructuración propia e individual en el pensar, sentir y hacer, a esta soledad peligrosa y adictiva. Si logramos avanzar y trascender en el manejo de nuestras emociones, pensamientos y acciones, podremos una vez más tarde comunicarnos con el mundo exterior, entrar al mundo exterior en sus dinámicas de compartir, de diferenciarnos, de percibir y de integrarnos, pero de una manera que no va a ser lidiar con la gente, no va a ser corregir a la gente, no va a ser juzgar a la gente que nos rodea o el medio que nos rodea. Desde el entendido de nuestro propio bienestar, lo que podemos otorgar una vez logrando este bienestar de encuentro, de reestructura con nosotros mismos a través de vencer nuestros miedos y romper las dependencias para poder salir y enfrentarnos al mundo que nos rodea sin que nos haga daño lo que los otros piensen o juzguen de nuestros actos, pensamientos o emociones. En sí, esta es la principal finalidad u objetivo de la psicobioenergética, tratar de armonizar estos tres componentes y su dinámica para poderlos proyectar de una manera pragmática, fuera de nuestro ego, fuera de nosotros mismos, y que pudiéramos plasmarlos libremente. Ese es el objetivo de buscar un espacio, un tiempo para darnos permiso de ir hacia la soledad, hacia la reflexión, hacia la reestructuración. Y en sí, este ego que está formado y que no nos deja salir y que está constituido principalmente por la culpabilidad y el miedo. Eso es lo que vamos a tratar de debilitar, de reestructurar ese caparazón que es la falsedad de nuestra personalidad, para poder transmitir una personalidad más integrada, más decidida, una persona que sabe lo que quiere, que decide cuándo quiere, con quién quiere, en dónde quiere y de qué forma quiere. Esos son el avance principal, o de trascender, de salir, de romper y controlar ese ego que nos ha hecho esclavos por la culpabilidad y el miedo. Todos hemos tenido esos sentimientos de culpabilidad, y muchas veces no por lo que pensamos, sentimos o hacemos nosotros mismos, sino por habernos dejado influenciar del sistema en el que nos educaron
o en el sistema en el que convivimos, llámese familia o llámese pareja o llámese trabajo o llámese escuela. Cuando no tenemos una integración sólida de nuestra propia personalidad y lo que contamos para ir en búsqueda de vencer esos miedos, estamos sometiéndonos en la culpabilidad. Así que a vencer es a vencer la culpabilidad y el miedo para debilitar un falso ego y poder integrar una personalidad auténtica, sincera, honesta, sin cambios tan radicales o frecuentes. Sí, en este aspecto les podría mencionar que la normalidad de una personalidad o una personalidad más o menos normal siempre va a estar bajo una constante. Imagínense la campana de Gauss y sobre una constante en cuanto a su conducta, su pensamiento y sus emociones. Y lo contrario de una personalidad alterada por el miedo o la culpabilidad va a dar al contrario de esa constante de conducta, nos va a dar una radicalización que nos va a llevar a extremos o muy altos o muy bajos. Y es eso lo que podemos ver como consecuencia de nuestros actos en el ser impulsivos o agresivos, ofensivos, con el medio en el medio con el que convivimos. Así, vencer la soledad nos va a permitir trascender, reparar, reestructurar y, por qué no decirlo, también confrontarnos con nosotros mismos, como lo hace la psicobioenergética en los talleres vivenciales, que es una de las herramientas que se utiliza en la psicobioenergética, que es la confrontación. Es por donde se empieza, con la confrontación, que nos va a dar la posibilidad de confrontar, sí, pero con nosotros mismos y adentro de nosotros mismos, para poder liberar la energía negativa que nos hace esclavos y nos hace prisioneros y que nos mantiene en una represión. Mantenernos en la represión, ahí en la represión están ocultos los miedos, las angustias, los síntomas, en sí todas las consecuencias que se ven reflejadas como una personalidad anormal en el pensar, sentir o hacer. Son más que nada actos de energía reprimida que van a salir por medio de la radicalización, que nos va a llevar a ser o muy explosivos o muy pasivos, como abnegados, sometidos, y además los otros me hacen culpar a los otros, por lo que no somos capaces de responsabilizarnos. En sí, hay varios factores en los que podemos empezar a cuestionarnos y empezar a trabajar y a poner en práctica la psicobioenergética hacia el dominio de la soledad. Primero, reconocer cómo vamos a vivir la soledad, en dónde queremos vivir la soledad, a qué tiempo le queremos dar a nuestra soledad. Primero, hacer un proyecto del esquema, el espacio, el lugar, el momento en que nos podamos dar este permiso de ir ahí adentro de nosotros mismos a una soledad para trabajar todos nuestros miedos, nuestras culpabilidades,
de lo que nos hemos hecho culpables, de lo que nos sentimos culpables, tanto de lo que no nos hemos permitido como también de la culpabilidad que hemos responsabilizado a los otros y lo que no nos hemos atrevido a enfrentar. Y en este espacio que vamos a proyectar para darnos a nosotros mismos el encuentro con nuestra propia soledad, que nos permita esta reestructuración por medio de la confrontación, el reconocimiento, ese es al inicio para poder pasar al respeto de nuestros propios ideales, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones, de nuestros propios actos. Hacernos responsables de lo que sí podemos decir o pensar o hacer o de lo que sí queremos pensar, sentir o hacer y de lo que no vamos a permitir que los otros nos hagan o nos provoquen en nuestros pensamientos, emociones o acciones. Ahí les dejo de tarea hacerse las siguientes preguntas para empezar a descubrir en nosotros mismos en qué medida de la normalidad o la anormalidad de nuestra personalidad proyectamos. La primera pregunta que debemos de hacernos es cómo nos comportamos. Hablamos de cómo nos proyectamos. ¿Qué vemos en los otros que nos pertenece? ¿Qué vemos en nosotros, positivos y negativos, que le pertenece al otro, no a mí? Esa diferenciación primera y principal es el análisis de la proyección. ¿Qué proyectamos y qué nos proyectan? ¿Qué sí me pertenece? ¿Qué no me pertenece? ¿Qué pienso de mí mismo y de los demás? ¿Qué piensan los otros de mí y qué piensan los otros también de sí mismos? Otra pregunta que nos tenemos que hacer para vencer el miedo a la soledad es ¿cómo repercute mi conducta en lo que piensan con las personas que me relaciono? Otra pregunta que debemos hacernos es cómo suelen reaccionar estas personas y cómo se siente actuar así. Y al obtener estas respuestas de los demás podemos irnos midiendo en qué medida o qué es lo que específicamente, por dónde vamos a empezar a trabajar con nuestra reestructura emocional, acomodando los pensamientos y que después se verán proyectados en nuestras acciones. Preguntarnos si ¿por qué no he cambiado mi conducta? ¿O por qué los otros no cambian su conducta? Esa conducta dependiente y miedo a la soledad. Y la última pregunta que tenemos que hacernos para medirnos y saber por dónde empezar a trabajar es ¿por qué o qué recompensa puedo obtener si sigo igual? ¿O qué recompensa puedo obtener en la mejora de mis cambios? Esto es el objetivo de la psicobioenergética, el analizar constantemente qué escuchamos y además también qué escuchamos, qué vemos, qué sentimos, qué tocamos, cómo repercute en nuestro ser, en nuestra psique, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y también analizar lo que decimos, pensamos o hacemos, cómo repercute
afuera. Al principio es tomarlo como una reflexión para podernos medir qué tenemos que cambiar y qué tenemos que reparar. Hay mucho más por hacer en los talleres de psicobioenergética que continuaremos por medio de estos programas y en los talleres de Viebecale, efectuando, haciendo, y estamos a sus órdenes en el 777-349-6331 y en los correos de Radio Esencia y en los correos de viebecale@gmail.com. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.